Buenas tardes. Abordamos la primera sesión de aula abierta del año con dos temas de enorme interés práctico: las novedades fiscales de 2026 en la Comunitat Valenciana y los criterios actuales en torno a la extinción del condominio. Quiero agradecer la ayuda prestada en la difusión de esta actividad al Colegio Notarial de Valencia, a los departamentos de Derecho Civil y Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante, al Instituto de Estudios Fiscales, a la Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario, a la Asociación Española de Asesores Fiscales, a los colegios de la Abogacía de Alcoy, Alicante, Elche y Orihuela, al Colegio de Economistas de Alicante, a la Asociación de Profesores y Profesoras de Derecho Civil y también al Instituto de Derecho Iberoamericano. A la ponente de hoy, Sonia Díaz, socia del área de fiscal de Cuatrecasas Abogados, le agradezco su disponibilidad que tuvo desde el primer momento a participar en esta aula abierta, precisamente hoy en que celebra el día de su cumpleaños. Felicidades, Sonia. Y cedo ya la palabra al moderador, a Delfín Martínez Pérez, notario de Alicante, para que proceda con la presentación. Muchas gracias y cuando quieras, Delfín. Gracias, Javier. Sonia Díaz Español es actualmente, como ha dicho Javier, socia fiscal de Cuatrecasas y hasta hace unos meses ha sido directora general de la Agencia Tributaria Valenciana. Licenciada en Economía por la Universidad de Valencia con premio extraordinario de licenciatura, también es graduada en Derecho por esa misma universidad. En la convocatoria de la oposición de 2001 al Cuerpo de Inspectores de Tributos de la Generalitat Valenciana obtuvo el primer puesto de su promoción. Es miembro de la Unidad Investigadora de Hacienda Pública, el Departamento de Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia, y su trayectoria profesional es muy amplia y abarca diferentes facetas. En el ámbito de la docencia es profesora y ponente en cursos, grados, másters en diversos centros de estudios y universidades, entre otros el Centro de Estudios Financieros, la Universidad Católica de Valencia, la Universidad Europea de Valencia, la Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia, la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. También es ponente en diferentes colegios y asociaciones de ámbito autonómico y estatal. Participa en numerosos consejos y comisiones, entre otros es vicepresidenta segunda del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria o directora técnica e impulsora del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana. En el ámbito profesional, ha sido dentro de la Consejería de Hacienda y a lo largo de los años subdirectora general de tributos, jefa de Servicio de Gestión Tributaria, jefa de la sección de recaudación, jefa del Servicio de Inspección Tributaria, jefa de la sección de Oficina de Atención al Contribuyente, jefa de la sección de Impuestos, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, jefa de la sección de Gestión Tributaria, jefa del Servicio de Estudios y Planificación de la Dirección General de Tributos. Sin más preámbulo que agradecerle su nueva intervención para ponernos al día sobre la actualidad fiscal, cedo la palabra a Sonia Díaz para que nos hable sobre novedades fiscales de 2026 en la Comunitat Valenciana y los criterios actuales de la extinción de condominio, con el impacto tributario y notarial que ello conlleva. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier y Delfín, por esas bonitas palabras y por la felicitación. Es cierto que qué mejor manera de celebrar mi cumpleaños que compartiendo con un público al que verdaderamente aprecio, y creo que lo he demostrado en todas las jornadas en las que hemos participado, no solo con la cátedra, sino también con los diferentes colegios notariales de Castellón, Valencia y Alicante, incluso con el Consejo General del Notariado, con el que tuve la suerte de compartir unas jornadas en la bonita tierra de Santander. Y la verdad es que, bueno, para mí el mundo del notariado es como mi familia. Estoy contentísima de poder compartir esta tarde con vosotros. Vamos a hablar, como adelantaba Javier, de las novedades fiscales del año 2026, que estamos ya en este ejercicio, en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, y sobre los criterios actuales de la extinción del condominio con el correspondiente impacto a nivel notarial y a nivel tributario.
Empezando por la primera parte, por las novedades fiscales del ejercicio 2026, voy a comentaros las novedades que se han implementado en diferentes normas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. La presentación que os he preparado para esta jornada entiendo que los organizadores os la harán llegar y, como siempre, no tengo ningún problema en que si algún compañero quiere que haga una extensión de lo que pone la presentación o de alguna de las consultas o de sentencias que enuncio en la misma, a vuestra disposición para aportarla a la cátedra o al colegio notarial o directamente vosotros. De hecho, de toda la presentación, la diapositiva, como siempre digo, más importante es la última, donde sigo manteniendo mi información personal, tanto mi correo electrónico como mi número de teléfono por si necesitáis contactar con nosotros, contactar conmigo en concreto. Empezando por normativa estatal, el Real Decreto Ley 16/2025 intenta dar respuesta a una crisis y a la protección social estratégica. Esta norma se estructura en 6 capítulos que abordan de manera integral las principales áreas de vulnerabilidad social y económica y pretende, como así dice la exposición de motivos, garantizar la estabilidad y la cohesión. Obviamente, no os preocupéis que no voy a desarrollar los 6 capítulos, me voy a centrar en el capítulo fiscal, pero sí considero que es interesante tener una fotografía de esos 6 capítulos que enmarcan este Real Decreto Ley. El capítulo primero habla de la vivienda para garantizar la seguridad habitacional, un tema que nos preocupa y nos debería ocupar a todos los ciudadanos españoles, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de todo el Reino de España. El capítulo 2 habla de la energía para proteger a los consumidores más vulnerables. El capítulo tercero, las pensiones, ese tema tan hablado, tan comentado y que todavía genera inseguridad e incertidumbre, cómo mantener el poder adquisitivo de las pensiones. El capítulo cuarto habla del empleo y cómo asegurar la protección del puesto de trabajo. Es el capítulo 5, el que se centra en medidas tributarias con la idea de incentivar la economía y apoyar a pequeñas y medianas empresas y, cómo no, a los autónomos. Gran parte del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana se forma de pymes y de personal autónomo. Y por último, el capítulo sexto es el que habla de la financiación territorial, asegurando la suficiencia de recursos para los servicios públicos, tanto fundamentales como no fundamentales. Como os decía, de este Real Decreto Ley 16/2025 me centro en el capítulo quinto, que habla de estímulos fiscales para la transición verde y apoyo a los autónomos. En este capítulo 5 se prorrogan los incentivos fiscales clave para mantener un marco tributario estable para el pequeño autónomo, estimular la inversión en sostenibilidad y apoyar a colectivos vulnerables afectados por las catástrofes recientes. Las principales medidas fiscales prorrogadas para el año 2027 son estas 3. En tema de apoyo a autónomos, se mantienen los límites cuantitativos que permiten la aplicación del método de estimación objetiva, también conocido como módulos, tanto en IRPF, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como en los regímenes simplificados de IVA. En el segundo gran eje son sobre impulso a la movilidad y eficiencia energética. En este caso, deducción en IRPF por adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila combustible, libertad de amortización en el impuesto sobre sociedades para inversiones en vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga y, por último, ampliación de la deducción por obras de mejora en la eficiencia energética de viviendas. Y, por último, un tema que desde la Comunidad Valenciana hemos estado rogando y de una forma insistente. Mi última etapa como directora de la Agencia Tributaria Valenciana, que como bien dice Delfín, finalizó el día 15 de mayo de este año, donde pedí el cese voluntario como directora y obviamente acto seguido la excedencia voluntaria para dedicarme a hacer lo que siempre he venido haciendo, ayudar al ciudadano contribuyente o a la empresa contribuyente, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva privada. Bueno, pues hasta ese mismo día estuve intentando mantener conexiones y contactos con los diferentes cuerpos del Ministerio de Hacienda para conseguir la necesaria y tan merecida exención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de las ayudas concedidas a los afectados por los incendios forestales del 2025 y, cómo no, por la maldita dana de ese año 2024, ese 29 de octubre del año 2024. Creo que no se nos olvidará a ninguno de los que estamos en la jornada. A mí ya os aseguro que no lo haré. De hecho, recorrer las tierras
mojadas, húmedas y con ese olor a barro de los diferentes municipios afectados que todavía a día de hoy siguen estando con necesidad de cobertura para muchas facetas, creo que es algo que no me va a acompañar durante toda mi trayectoria. Esto en cuanto a normativa estatal con implicaciones fiscales. Aprovecho antes de entrar en normativa autonómica, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer noticias sobre lo que se anunció el pasado viernes, 9 de enero, donde la ministra de Hacienda, junto con el secretario de Estado de Hacienda, anunciaron una modificación, un impulso al cambio de financiación autonómica que lleva caducado muchísimos años y se deslizó la propuesta de una armonización del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y dice mi madre que cuando el río suena, agua lleva. Por lo tanto, igual que se hizo con el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, donde se armonizó el impuesto sobre el patrimonio para aquellas comunidades donde lo tenían bonificado, algo parecido puede suceder con esta figura tributaria, con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por lo tanto, sería interesante mantenerse alerta a ver la plasmación de esta medida que anunciaron el viernes, como digo, la ministra de Hacienda y el secretario de Estado, y poder dar un buen asesoramiento vosotros desde vuestras notarías y nosotros desde la parte de la asesoría fiscal, porque puede ser momento de planificación sucesoria y puede ser momento de realizar aquellas donaciones que tenían en mente los ciudadanos y que es el momento de formalizarlas. Como digo, es un anuncio, es una noticia, pero no perdamos de vista el seguimiento de este anuncio. En cuanto a novedades fiscales, soy consciente que he puesto 2025 y 2026 en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana. No olvidemos que algunas de las medidas, como es el caso del aumento del mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio, se aprobó la norma de ley de medidas de mayo del año 2025 y va a tener impacto en el impuesto sobre el patrimonio del año 2025, que como todos sabéis se presentará junto con la declaración de la renta en este ejercicio 2026. Renta y patrimonio siempre se presentan en el ejercicio siguiente, se devengan a 31 de diciembre y en el año siguiente, de abril a junio, el periodo que la AEAT publicita para presentar nuestras autoliquidaciones. Si algún ciudadano tiene la obligación de presentar el impuesto sobre el patrimonio, se le obliga a presentarlo de forma telemática conjunta con su declaración de la renta. Bueno, pues ya para este ejercicio que se presenta en 2026, que es el ejercicio 2025, hay una medida que es la de patrimonio que se aprobó el año pasado y que va a tener implicación en este ejercicio. Como decía, las claves de la Ley de Medidas del año 2025, digo Ley de Medidas o Ley de Acompañamiento, que es el nombre cotidiano al que todos los ciudadanos conocemos, la ley que acompaña a los presupuestos, pero realmente es una ley donde hay modificaciones fiscales, administrativas y organizativas de toda la Generalitat Valenciana. En esta Ley de Medidas lo que se ha hecho es fundamentarse en cuatro pilares, disculpadme. El pilar primero es modernización fiscal y financiera y el objetivo que dice la exposición de motivos es optimizar la recaudación y adecuar las tasas a los costes reales y modernizar los tributos clave. El pilar segundo es el impulso a políticas sociales y de igualdad, cuyo objetivo es fortalecer el estado del bienestar, avanzar en derechos y proteger a los colectivos vulnerables. El tercer pilar de esta ley de acompañamiento de medidas es la optimización de la administración de los servicios públicos, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia, agilidad y transparencia de la administración y de aquellos servicios que presta a la ciudadanía. Y el pilar cuarto es el pilar de sostenibilidad y desarrollo territorial, cuyo objetivo es promover un crecimiento equilibrado, proteger el medio ambiente y, cómo no, proteger y combatir ese despoblamiento que sufren algunas de las zonas y municipios, pedanías y aldeas que recorren toda nuestra Comunidad Valenciana. Centrándonos en el pilar 1, que es el que habla de modernización fiscal y financiera, la idea es adaptar, como he dicho, el sistema tributario valenciano para mejorar la eficiencia, la equidad y adecuarse a la realidad económica y social. ¿Qué áreas de actuación incluyen este pilar primero? Pues, en primer lugar, una reforma integral del canon de saneamiento. El canon de saneamiento, aunque se denomine canon, es un impuesto propio que se creó en el año 92. La Ley 2/1992 creó el canon de saneamiento y su reglamento de desarrollo se publicó en el año 1994. Pues con esta modificación normativa lo que se intenta es completar esta norma
de los años 90, dotándola de mayor seguridad jurídica y modernizando su gestión, es decir, adaptándose a la realidad económica. La segunda área de actuación es una actualización de las tasas para revisar en materia de sanidad, agricultura y de laboratorios y ajustarla al coste real de los servicios prestados. No olvidemos, y permitidme que haga un poco de docencia con vosotros, que el concepto del sistema tributario es el concepto de tributo, y dentro del tributo están los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Las tasas es aquel tributo, aquella figura tributaria que intenta cubrir el uso de un bien de dominio público o el disfrute de un servicio público. Bueno, las tasas que se cobren siempre tiene que estar su coste por debajo del uso de ese bien de dominio público o de ese servicio público prestado. Pues lo que se hace con esta modificación es actualizar las tasas en estas tres áreas competenciales. En tercer lugar, o tercera área, hay una modificación de las tarifas portuarias adaptándose a la normativa estatal y a la realidad del mercado náutico para garantizar la competitividad. Y en tema de tributos cedidos, y sabéis que el impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene cedido el 50% de la recaudación y también tiene cedidas ciertas competencias normativas, sobre todo en tema de mínimos personales infamiliares, en tema de la escala autonómica de renta y en tema de deducciones autonómicas de renta. Pues hay mejoras técnicas para ampliación de deducciones con enfoque social, como las destinadas al acogimiento familiar. La entrada en vigor de esta ley, de conformidad con lo que establece la disposición final tercera, se produce al día siguiente de su publicación en el DOJ. Todos sabéis que estas siglas enuncian el diario oficial de la Generalitat Valenciana. Por tanto, si se publica la norma el 31 de mayo, entra en vigor el 1 de junio del año 2025. No obstante, hay ciertas medidas fiscales donde su entrada en vigor no es inmediata, sino que la propia ley establece una entrada en vigor más tardía. Reitero y repito, en tema de impuesto de patrimonio, no. El impuesto de patrimonio entra en vigor en diciembre del ejercicio 2025, por lo tanto, aplicable para la declaración que presentemos en el año 2026. La gran reforma del canon de saneamiento, para que la tengáis más radiografiada, novedades claves, terminología en cuanto al hecho imponible, nuevas exenciones, regularización y concreción de lo que se denomina sustituto del contribuyente, simplificación administrativa y nuevos registros. Ese canon de saneamiento que os he dicho que es un impuesto propio, es el impuesto que pagamos todos los valencianos, alicantinos y castellonenses que va en el recibo del agua. Si os fijáis y tenéis inquietud por saber cómo es la fórmula de tributación, en vuestro recibo del agua, que me imagino que recibiremos ya todos de forma electrónica, ahí tenéis el formato y la forma de cálculo distinguiendo entre usos de agua a nivel doméstico y usos de agua a nivel industrial. No olvidemos que el canon de saneamiento, ese tributo propio, lo que intenta es garantizar la supervivencia de la mejora en la depuración de las aguas. Por eso, aunque es una figura propia, es un tributo propio, este canon de saneamiento lo gestiona la EPSAR, la Entidad Pública de Saneamiento de Agua, porque es un impuesto finalista. Todo lo que recauda el canon de saneamiento no se destina al cajón común presupuestario de nuestra comunidad, sino que va directamente a esta entidad pública de saneamiento para que haga el mantenimiento de las correspondientes depuradoras y también la modernización de las mismas. Es importante que no todos los tributos son generales y su recaudación van al cajón común presupuestario, sino que algunas figuras impositivas tienen finalidades concretas y por eso este canon está actualmente gestionado desde el año 92 por esta entidad pública de saneamiento de agua. Impuesto sobre el patrimonio. A partir del 31 de diciembre del año 2025, el mínimo exento para contribuyentes residentes en nuestra comunidad se duplica, pasando de 500.000 euros a 1 millón de euros. Esta medida, como os he adelantado ya en un par de ocasiones, será aplicable en las declaraciones correspondientes al ejercicio 2025, que se presentan ahora en el año 2026, y también va a beneficiar a contribuyentes no residentes que tributen por obligación real si el mayor valor de sus bienes en España se encuentra en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana. Para daros contexto y saber de qué cifras estamos hablando, según las últimas estadísticas publicadas por la AEAT, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el ejercicio 2022, que es la información que últimamente se ha publicado, se presentaron un total de 28.009 declaraciones del impuesto sobre el patrimonio en nuestra comunidad y se obtuvo una recaudación aproximadamente de 186,5 millones de euros. Por lo tanto, este incremento del mínimo exento
pasando de 500.000 a 1.000.000 de euros, no dudemos que va a dar lugar a una minoración en la capacidad retributiva. Y no quiero perder la oportunidad de compartir más cifras con vosotros, haciendo alusión a mi chaqueta de economista, como decía Delfín, porque me licencié como primera carrera en económicas. Bueno, deciros que somos prácticamente 5,5 millones de ciudadanos valencianos y valencianas, y cuando hablo de valenciano y valenciana me refiero a los ciudadanos de las 3 provincias. De esos 5,5 millones de valencianos, valencianas, 2,6 presentamos la declaración de la renta. Yo también presento mi declaración de la renta. Soy una de esos 2,6 millones de ciudadanos. Para que hablemos con cifras, 5,5 millones de ciudadanos, 2,6 millones presentan renta, 28.000 presentan el impuesto sobre el patrimonio cuando el mínimo exento estaba en 500.000. Obviamente, si sube al millón, no diré que la mitad, pero yo entiendo que las declaraciones del patrimonio, por las cifras que estuvimos trabajando en su día cuando hicimos los estudios correspondientes y yo pertenecía a la Administración Tributaria Valenciana, puede haber una minoración prácticamente de 10.000 declarantes en patrimonio, de forma que nos quedaremos entre 17 y 18.000 ciudadanos valencianos que tendrán la obligación de presentar este impuesto sobre el patrimonio. No olvidemos que no es buena idea eliminar totalmente el impuesto del patrimonio valenciano. ¿Por qué? Porque, como os he dicho anteriormente, en el año 2022 el Gobierno de España creó una nueva figura impositiva denominada Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, donde a aquellas comunidades donde no tienen en vigor el impuesto sobre el patrimonio les obliga a implementar esta figura impositiva que además gestiona el Estado y cuya recaudación se queda el propio Estado. Cierto es que el mínimo exento de esta figura impositiva estatal no está cedido. Obviamente esta figura se la queda el Estado para que haya armonización. El mínimo exento se mantiene el mismo que el mínimo exento general de patrimonio, los 700.000 euros, pero no olvidemos que empiezas a tributar a partir de 3 millones de base imponible. En total, si sumamos los 3 millones de base más los 700.000 de mínimo exento, un ciudadano que tribute por este impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas tiene que tener un patrimonio superior a esos 3,7 millones de euros para empezar a tributar, para plantearse la tributación. Es significativamente distinto, pero por eso digo que la hoja de ruta del Gobierno valenciano es ir acompasando la figura impositiva del impuesto de patrimonio al temporal de las grandes fortunas, pero sin que llegue a desaparecer, por lo dicho, porque haríamos mal papel para nuestra tierra que el dinero que paguen esos 18 o 15.000 contribuyentes de patrimonio se los quede el Estado y no reviertan en el territorio valenciano. Recordemos que, como os decía, la mayoría de las comunidades autónomas el mínimo exento está en 700.000 euros. La Ley de Patrimonio, la Ley 19.1991, así lo establece y no ha sufrido ninguna modificación a este respecto. No obstante, en otras comunidades, como en el caso de la Balear, el mínimo exento es de 3 millones y en la región de Murcia se han hecho eco de este impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y el mínimo está en 3,7 millones de euros por el sumatorio de los dos conceptos que os he adelantado. Tampoco olvidemos que hay otras comunidades que siguen siendo muy beligerantes y muy agresivas a nivel fiscal, como es Cataluña, que sigue manteniendo este mínimo exento de 500.000. De forma que nosotros podemos decir que estamos en el medio en cuanto a tributación del impuesto sobre el patrimonio. En relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, esa ley de medidas de mayo del año 2025 introdujo nuevas bonificaciones para parientes colaterales de segundo o tercer grado, en este caso hermanos, tíos y sobrinos, tanto en adquisiciones mortis causa como en adquisiciones inter vivos, sucesiones y donaciones. Pero aquí la entrada en vigor no acoge a 31 de diciembre o al día siguiente de la publicación de la norma, sino que se traslada al 1 de junio del año 2026 para la aplicación de la bonificación del 25% de la cuota tributaria y a partir del 1 de junio del año 2027, tendremos que esperar hasta el siguiente ejercicio, la bonificación aumentará al 50%. Empezamos con un 25%, superaremos al 50%, duplicaremos para el ejercicio 2027. Para descendientes, cónyuge y ascendientes, grupo 1 y grupo 2, se mantiene la bonificación del 99% que se introdujo mediante la Ley 6/2023 que se publicó en noviembre, donde, como todos sabéis, hubo una gran reforma a nivel de sucesiones y donaciones y para grupo 1 y 2 se aumentó la bonificación desde el 75 o 50% respectivamente para grupo 2 y grupo 1 hasta el 99%. Por si os resultaba de interés, os he trasladado a las diapositivas dos esquemas de bonificación
en la cuota a nivel de sucesiones, adquisiciones mortis causa, y bonificación en la cuota en adquisiciones intervivos, en donaciones, indicando los beneficiarios, el porcentaje de la bonificación y qué modificaciones se van a sufrir a partir de 2026 y a partir de 2027. Y aquí tenéis la graduación que os acabo de comentar, como digo, por si os resulta de interés. También quiero reflexionar con vosotros. En mi humilde opinión, promulgar normas que no entren en vigor en un periodo corto de tiempo es hacer ilusión óptica, porque en cierto modo algunos colectivos pueden sentirse incluso discriminados. En mi opinión, digo, humilde opinión, yo aplicaría o implementaría cambios normativos y más que esto son beneficiosos, no posponiendo su entrada en vigor, sino haciéndolos más reales y más cercanos, porque, como digo, al final son ilusiones ópticas que no nos garantiza que llegado junio del 26 o junio del 27 la norma no cambie. Entonces, generar esta expectativa, yo prefiero ser más como Santo Tomás, perdonadme, y esto de meter el dedo en la llaga tributaria y ver realmente esa bonificación del 25 del 50. Decir que a futuro será, pues sí, te da alegría para los tíos sobrinos, pero se queda en eso, en una alegría. En relación con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que todos sabéis que aunque se denomina así el impuesto, realmente recoge tres figuras tributarias. El Real Decreto Legislativo 1/93 regula las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. De hecho, me retrotraigo en el tiempo, me voy al pasado. Mi primera participación en la cátedra notarial fue comentando la situación estructural de estas figuras impositivas de tributos cedidos y recuerdo comentar con el público, con la audiencia que ese día me escuchó, estas tres figuras impositivas. Cierto es que el nombre o la denominación del texto refundido es impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pero reitero, realmente recoge tres figuras impositivas. En este caso, también nuevos tipos impositivos, nuevos gravámenes a partir del 1 de junio del año 26. Os he dicho que la ley se aprobó en mayo del 25 y que entró en vigor el 1 de junio. De 1 de junio del 25 a 1 de junio del 26, un año después que entren en vigor estas medidas, pues reitero la reflexión hecha anteriormente. En transmisiones patrimoniales onerosas, TPO, el tipo general para la adquisición de bienes inmuebles y derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, baja del 10% al 9%. No olvidéis que el tipo estatal está en el 6%. Estamos todavía muy lejos de equipararnos a ciertas comunidades como Madrid, que mantienen el tipo estatal del 6%. No obstante, y también se mantiene en vigor, si el valor de los inmuebles supera el 1.000.000 de euros, el tipo se mantiene en el 11%. En actos jurídicos documentados, AJD, el tipo de gravamen, reitero, a partir del 1 de junio del año 2026, será una reducción de 0,1, pasará del 1,5% al 1,4%. Y por último, se han implementado incentivos a la inversión, en esta ocasión sí, desde el 1 de junio del año 2025, aplicando una bonificación del 50% para escrituras relacionadas con los proyectos de interés autonómico, con los PIAs. Para estos proyectos de interés autonómico hay una bonificación del 50% en escrituras notariales, testimonios, actas, donde se pongan de manifiesto este tipo de actuaciones. Lo mismo que he hecho con sucesiones y donaciones, os traslado dos cuadros para que tengáis de una forma gráfica y esquemática la entrada en vigor de los diferentes tipos y el momento de entrada en vigor. Reitero, si hay una modificación normativa de los próximos meses, pues a lo mejor no estamos en un 9 y estamos en un 8, o a lo mejor no estamos en un 1,4%, sino que estamos en 1,2%, que de hecho fue el tipo que se incrementó del 1 al 1,2 hace ya muchísimos años. Pero bueno, en principio, con la normativa actual vigente y con los plazos de entrada en vigor, este sería el escenario en esta figura impositiva, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas se modifican y se mejoran diversas deducciones autonómicas. No sé si alguno de vosotros, me imagino que sí, ha tenido la oportunidad de leer el artículo 4 de la Ley 1397, que es la ley autonómica que regula el tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas y otras figuras cedidas u otros tributos cedidos. Si os fijáis en ese artículo 4 y os fijáis en las letras A, B, C, D, E, ya hemos dado la vuelta al abecedario. Estamos con la letra AB, AC, AD. Lo digo porque podemos estar satisfechos y orgullosos de que en nuestro territorio valenciano somos la comunidad autónoma que más deducciones autonómicas tenemos.
Es cierto que habría que ver el impacto real de esas deducciones autonómicas, pero bueno, podemos sacar pecho de que somos la comunidad que ha implementado y regulado más deducciones autonómicas. En concreto, con la Ley de Medidas del año 25, en tema de donaciones para fines ecológicos, patrimonio cultural o fomento del valenciano, la deducción será del 20% para los primeros 250 euros. Antes el límite era menor, era de 150 euros y el 25% para el resto del importe. En el caso de la familia, se mejora la redacción y la cuantía de las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento familiar. Y esto es una síntesis de lo dicho hasta ahora para que lo tengáis en una infografía resumido. Novedades fiscales del año 2025 implementadas por esa ley de medida. La Ley 5/2025 introduce importantes modificaciones fiscales en nuestra comunidad que afectan al impuesto sobre el patrimonio, al impuesto sobre sucesiones y donaciones, también al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Aquí tenéis la implementación de patrimonio, en el centro sucesiones y donaciones con el correspondiente decalaje de entrada en vigor y, por último, el tema de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados. Y darle color al mundo tributario siempre está bien, que todo leer negro sobre blanco, leyes, decretos, leyes, reales decretos, leyes, en ocasiones es un tanto aburrido. Entonces, yo soy de darle color a la vida, por eso me he atrevido a presentaros en las diapositivas esta infografía. Adaptación y futuro. Decreto Ley 14/2025 de fin de año, del 30 de diciembre, poco más y nos publican el decreto comiéndonos las uvas. Bueno, hay un análisis, voy a hacer un análisis breve de las modificaciones fiscales, administrativas y organizativas de la Generalitat que se han implementado en este Decreto Ley 14/2025. ¿Qué pretende este decreto ley? Armonizar la normativa de IRPF, ajustando ciertos conceptos y evitando contradicciones que surgieron con la ley de medidas anterior, con la ley 5/2025, para mejorar la coherencia legal y ser más inclusivo en tema de personas discapacitadas. De hecho, básicamente lo que hace ese decreto ley 14/2025 es modificar y aquilatar el concepto de persona con discapacidad, siendo, como digo, más coherente a nivel legal y más inclusivo con este colectivo, que es un colectivo al que hay que proteger y, de hecho, todos los gobiernos que han pasado por la Generalitat, y me consta porque yo he podido o he tenido la suerte de compartir la dirección de la agencia con los dos gobiernos que han estado actualmente, este tipo de colectivos de personas con discapacidad, familias monoparentales, familias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género, siempre han sido colectivos a los que se ha tenido muy en mira para protegerles y dotarles de los mejores beneficios fiscales en nuestra comunidad. En segundo lugar, algo novedoso, y confieso que es la primera vez que sucede en nuestra comunidad valenciana, se implementa una deducción en patrimonio sostenible, en el impuesto sobre el patrimonio. El artículo 9 de la Ley 1397 regula la figura impositiva de patrimonio dentro de nuestro ámbito de la comunidad. Bueno, pues el artículo 9 bis introduce deducción para inversiones sostenibles y conservación del patrimonio cultural natural, reforzando la protección patrimonial. Y por último, este decreto ley 14 lo que hace es incluir modificaciones en cuanto a simplificación administrativa a nivel de subvenciones, herencias intestadas y sanciones en sanidad, buscando simplificar trámites y, como he dicho anteriormente, mejorar y simplificar administrativamente los trámites a seguir. Os he copiado, para que no tengáis que buscar la literalidad de ese artículo 9 bis de las deducciones, y dice que se aplicará una deducción del 100% de la parte de la cuota íntegra del impuesto, se está refiriendo al impuesto sobre el patrimonio, de forma proporcional que corresponda al valor de las acciones o participaciones en empresas emergentes de la Comunidad Valenciana, así como el valor de los préstamos concedidos a favor de estas. Dos figuras: inversión en acciones y participaciones, distinguiendo si estamos ante una sociedad anónima o una sociedad limitada, y también aportación de préstamos que se concedan en favor de estas empresas emergentes. Las acciones deberán permanecer en el patrimonio de las personas contribuyentes durante un periodo mínimo de 3 años. Recordad siempre que los beneficios fiscales tienen letra pequeña, tienen requisitos a cumplir. Y en caso de operaciones de financiación, el plazo de vencimiento del préstamo deberá ser igual o superior a 3 años y no podrá amortizarse más del 40% anual del importe principal. Eso es lo que establece este artículo 9 bis, que es nuevo en cuanto a una deducción en patrimonio. Entrada en vigor de este decreto ley 14/2025, pues simultáneamente se publica el 30 de diciembre y entra en vigor el mismo día de su publicación, garantizando una implementación rápida y homogénea.
Comparación, bueno, pues que así como la Ley 525 que os acabo de relatar incluye la incorporación de beneficios fiscales de forma escalonada, el decreto Ley 14, todas las medidas que implementa a nivel fiscal entran en vigor ese mismo día. Y por último, las modificaciones afectan a estructura normativa en cuanto a la técnica legislativa, pero no hay un gran impacto a nivel de modificación de tipos ni de nuevas deducciones autonómico a nivel de IRPF. Y no puedo terminar sin poner en valor y comentar con vosotros anuncios que el actual presidente de la Generalitat hizo cuando asumió su cargo. Nuevas propuestas de medidas fiscales que no han visto la luz. Igual que os he adelantado que el pasado viernes 9 de enero la ministra y el secretario de Estado anunciaron posibles medidas fiscales, pues aquí también quería traer a colación que nuestro presidente, cuando tomó posesión, hizo anuncios de nuevas propuestas fiscales, como ampliar en un 50% las deducciones autonómicas en IRPF para rentas medias. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué entendemos por renta media? Bueno, lo dejo ahí. Incluyendo gastos en gafas, fisioterapia y deporte, beneficiando a 2 millones de valencianos. Si recordáis, he dicho que presentamos la renta 2,6 millones de valencianos. Bueno, pues estas medidas de incremento del 50% de las deducciones autonómicas pretende aplicarse a 2 millones de los declarantes en renta. Y nuevas deducciones para la música. Y la verdad es que esta deducción me parece interesante y que tiene una finalidad para valorar, porque yo no sé si vosotros tenéis conocimiento de alguien que haya participado en bandas de música de vuestros municipios. Yo tuve la suerte hace ya unos años de pertenecer a la banda de mi pueblo de Meliana y bueno, pues que se implementen beneficios fiscales para seguir incentivando algo que es tan nuestro como la música valenciana. La verdad es que cuando lo escuché me pareció que era muy acertado, cubriendo instrumentos, conservatorios, cuotas de sociedad musical, buscando extender el alcance fiscal y fomentar actividades culturales y de salud. Detalle de las medidas, deducciones ampliadas, sobre todo salud y deporte, aumento del 50% existente, para rentas medias, no solo para bajas. Reitero la reflexión, no sé las rentas medias hasta qué cifra de base liquidable llegarán y además cubrirán gastos en gafas, fisioterapia y práctica deportiva. Y en cuanto a nuevas deducciones para IRPF autonómico a nivel de musical, pues para compra de instrumentos, la tasa del conservatorio, cursos de formación, apoyando, dicen las noticias, porque obviamente ya no tengo acceso a la letra pequeña de las medidas que se enuncian, por el cambio profesional que he hecho, pero bueno, me gusta mantenerme actualizada y en prensa dicen que apoyaría a más de 550 sociedades musicales de todo el ámbito de la Comunidad Valenciana. Y hasta aquí lo que quería compartir con vosotros de medidas fiscales para este ejercicio 2026. Pueden pasar muchas cosas, por eso os invito a que estéis actualizados y pendientes de lo que puede suceder. Mañana las cosas pueden cambiar y entonces siempre es interesante mantenerse actualizado. De hecho, si me permitís un consejo y el que lo considere que lo acepte y el que no, pues simplemente lo he dicho y no hace caso de él. Yo cada mañana cuando me levanto, además de leer la prensa, me llega un mail del Boletín Oficial del Estado y otro mail del Diario Oficial. Y obviamente no hace falta leerse todo el BOE ni leerse todo el DOJ. Uno puede concretar qué partes o qué competencias le interesan, y obviamente todas las fiscales, y es un módulo, es una fórmula para estar actualizados. Obviamente, como bien ha dicho Delfín, como los colectivos a los que ha hecho promoción la cátedra, están colegios profesionales, asociaciones, me constan que las asociaciones y los colegios mantienen muy bien informados a tiempo real a sus asociados y colegiados. Es importante en el mundo tributario estar actualizados y a la última norma publicada, a la última sentencia dictada por el Tribunal Supremo y a la última consulta que publique nuestro Ministerio de Hacienda para dar un buen servicio, simplemente para dar un buen servicio. Centrándonos en la segunda parte de la jornada, vamos a hablar de criterios actuales sobre la extinción del condominio, impacto notarial y tributario. El objeto es establecer los criterios de aplicación en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para dos hechos imponibles grave. El primero sería la extinción del condominio no empresarial, tanto total como parcial, y el segundo, el exceso de adjudicación declarado, derivado de dicha extinción de condominio o de comunidad. Nota clave, me voy a centrar en los condominios no empresariales,
porque como bien sabéis, un condominio empresarial, una comunidad de bienes constituida con fines empresariales, su ámbito de tributación sería operaciones societarias, tanto para su constitución, para su disolución y, por lo tanto, es un tema que en principio no genera demasiada inseguridad jurídica. Sí que genera mucha inseguridad jurídica el tema de la extinción de condominio. Lo ideal sería tener criterios unificados en todo el territorio español y poder enfrentarse ante las dudas que nos plantean los ciudadanos que se enfrentan ante una disolución de comunidad de la mejor forma posible. Pero bueno, ya os adelanto que hay mucho escrito en la materia. De hecho, me apetece invitaros a que también leáis a un compañero, colega vuestro, a mi buen amigo Javier Máximo Juárez González, que habla muchísimo de extinción de condominio y para mí es una de las voces más autorizadas en este ámbito. De hecho, yo le sigo permanentemente y sí que va publicando y se mantiene actualizado a toda la comunidad que le seguimos. Incluso en ocasiones tiene la valentía, se atreve a no estar en la misma línea argumental del Ministerio en cuanto a consultas que evacúa la Dirección General de Tributos y a mí eso me parece poner en valor su técnica y su capacidad. Por lo tanto, os invito, como digo, a que sigáis todo lo que Javier escribe porque la verdad es que lo escribe muy bien, muy sencillo y comparto muchas de las reflexiones que él hace. También quiero compartir con vosotros que desde la Agencia Tributaria Valenciana hicimos un prontuario, un criterio, una circular con criterios y os puedo asegurar que yo en mi última etapa como directora sí que intenté que se publicasen estos criterios internos o estas circulares internas. ¿Y por qué lo hice? Pues porque considero que la información tiene que ser transparente y que hay que compartir con la ciudadanía y con los profesionales, en este caso vosotros del ámbito notarial, la línea que seguimos o que siguen los cuerpos tributarios, los cuerpos de la administración. Pero no tuve suerte y en cierto modo los argumentos que me dieron mis compañeros excompañeros de la ATV los comparto con vosotros. Al final es un documento interno, un documento que ayuda a los cuerpos tributarios, tanto agentes tributarios, a técnicos tributarios como a inspectores, a desarrollar este tema y que en ocasiones, si se publicaba esa norma, podía generar lo que se denomina confianza legítima y ante un cambio normativo o un cambio de criterio, pues podía ser pues un arma de doble filo. Obviamente, yo soy de la opinión, como he dicho en muchas ocasiones y lo sigo compartiendo y no tengo ningún problema en que se quede grabado o que se publicite. Yo siempre he sido de compartir la información y considero que hablando se entiende la gente y más en un mundo tributario tan gris, porque el negro sobre blanco no existe. Sí, se publica la ley, se publica el reglamento, se publica la doctrina, se publican las sentencias, pero como decía con Delfín en alguna ocasión, te llega un caso al despacho o a la notaría y a ver por dónde lo coges. Por mucha ley, por mucho reglamento, por mucha doctrina y por muchas sentencias. El caso real siempre supera la ficción y contar con los criterios, pensamientos, argumentos de trabajo del cuerpo que te va a revisar en un futuro, pues es interesante. Pero bueno, dicho lo cual, esa circular no la pude compartir en su momento y obviamente yo soy una profesional y creo que lo he demostrado y no lo voy a hacer tampoco ahora. Es decir, yo esa información la tengo para mí, pero sí quiero compartir con vosotros mediante esta presentación un mix entre lo que he estado estudiando de extinciones de condominio y también lo que se plasma o las directrices del cuerpo que puede revisar de la propia Agencia Tributaria Valenciana. Conceptos fundamentales que no podemos perder de vista cuando hablamos de comunidad. No podemos perder de vista la definición legal y es comunidad. Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Esto no lo ha dicho el legislador tributario, esto lo ha dicho el legislador civil. El artículo 392 del Código Civil establece esto. Alcance puede recaer sobre un único bien, puede recaer sobre una pluralidad de bienes o incluso sobre una participación en otra comunidad. Pueden haber comunidades superpuestas. Esto es rizar el rizo. Naturaleza. Como bien sabéis vosotros, la comunidad de bienes no tiene personalidad jurídica propia distinta de los comuneros que forman parte de ella. Tipos esenciales de comunidad, también lo conocéis, la comunidad romana u ordinaria, donde cada comunero tiene una parte alícuota del bien
ideal del bien y puede disponer libremente de su cuota y permitirme el dibujito para hacer gráfica los 4 cuadraditos que confortan el bien, un cuarto para cada uno de los comuneros, distinta de la comunidad germánica o en mano común. En este caso no existen cuotas. El bien pertenece a la colectividad en su conjunto y el ejemplo clave es la sociedad de gananciales. Por eso aquí he puesto como un puzzle donde se ensamblan las piezas y no se puede disponer libremente de esa alícuota ideal, sino que depende de las reglas que propiamente marca esa comunidad germánica. Criterio decisivo. ¿Estamos ante un único condominio o ante varios? La pregunta central es, cuando varias personas poseen múltiples bienes en común, ¿cómo determinamos el objeto de la comunidad? Bueno, pues tenemos que considerar 3 factores. Y estos 3 factores los enuncia en una de sus publicaciones el notario, el compañero que os he dicho, Máximo Juárez, y también vienen establecidos en la propia norma interna que tiene la Agencia Tributaria Valenciana. Los 3 conceptos o factores a considerar son que exista identidad de partícipes, los mismos comuneros, que tengan el mismo porcentaje de participación en todos los bienes y que sean las mismas reglas aplicables dentro de la comunidad. Por lo tanto, pluralidad de bienes y de personas, mismo origen, acto o contrato de adquisición. Si es del mismo origen, considera el órgano competente en materia de extinción de condominio de la Administración Tributaria Valenciana que si es del mismo origen, si es un único acto o es un único contrato de adquisición, es un único condominio. En cambio, si son diferentes orígenes, diferentes actos o diferentes contratos, no son la misma comunidad, sino que son varios condominios independientes. Por lo tanto, reitero, normativa de aplicación actual de la Administración Tributaria Valenciana. El factor clave es el origen de la formación de la comunidad. Regla de oro. Lo más relevante para determinar la existencia de un condominio o de varios de una pluralidad de bienes es el origen único y o plural. Si es único, hay una comunidad. Si hay un origen plural, habría varias comunidades. Origen. Acto o contrato que determina esa adquisición del proindiviso. En cada adquisición mortis causa de un casante específico es un origen. Por lo tanto, ante 2 herencias del matrimonio del padre y de la madre, con esta forma de aplicar la norma habrían 2 orígenes distintos, habría 2 condominios diferentes. Para adquisiciones intervivos onerosa o lucrativa, cada una de ellas sería un origen. Como digo, reitero, esto sería la norma de aplicación en cuanto a los órganos de administración de la Comunidad Valenciana. Con independencia de este origen o título, en la última publicación que hace Máximo Juárez, en el tema de los bienes inmuebles, él dice que se encuentran sentencias que pueden avalar que cumpliéndose los 3 factores que he anunciado, identidad de los partícipes, mismo porcentaje de participación en todos los bienes y mismas reglas aplicables, las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de abril del año 2024 y de 30 de abril del año 2024 consideran que hay una única comunidad, aunque el origen sea plural. Por lo tanto, cuando os enfrentéis ante un caso de estos en la notaría, hay que ver bien si es posible aplicar esa doctrina, esa jurisprudencia que establecen estas 2 sentencias del Tribunal Supremo. Como digo, aquí las enuncio, pero si tenéis dificultad en encontrarlas, no tengo ningún problema en enviárselas a Javier y a Delfín para que la comparta con vosotros. Aplicación práctica y asumiendo, como digo, no lo que establece o lo que ha escrito en su última publicación Máximo Juárez, Javier, sino a lo que la normativa valenciana establece. Patrimonio común, separación de bienes. En este caso, lo que dice la doctrina es que si se compra un apartamento hay una comunidad, si se compra un garaje hay una segunda comunidad y si se compra un local hay una tercera comunidad. Es decir, en un escenario donde hay cónyuges en régimen de separación de bienes que adquieren varios inmuebles a lo largo del tiempo, y aquí está el apartamento comprado en el año 2010, el garaje que se compra en el año 2015 y el local del año 2020, aquí estamos en varias comunidades. Y esta respuesta se basa en una sentencia antigua, pero que todavía no ha visto una modificación de criterio, que es la sentencia 235/2010. El régimen de separación de bienes es la negación de toda asociación pecuniaria entre los esposos. La comunidad de bienes entre ellos es ajena al régimen matrimonial. Por lo tanto, la conclusión de esta sentencia
y la aplicación práctica en la Administración Tributaria Valenciana es que no se trata como única comunidad, sino que se consideran tantas comunidades romanas ordinarias como actos de adquisición exista. Cada compra conjunta de un bien o grupo de bienes crea un condominio independiente. Por lo tanto, mucho cuidado a la hora de ir disolviendo los respectivos condominios y ver esos posibles excesos que puedan surgir de uno a otro. Vale, rutas para la disolución. Extinción total versus extinción parcial. Dice las sentencias que os he enunciado, la de abril del año 24, tanto del 26 como del 30, que hay disolución de comunidad y no otra cosa, sea total o parcial, cuando se ejercita y consuma la facultad de división por todos los comuneros o alguno de ellos, siempre que las adjudicaciones sean proporcionales a las cuotas ideales de los salientes o salientes o contengan excesos de adjudicación declarados no sujetos conforme a lo que establece el artículo 7.2b del texto refundido, es decir, Real Decreto Legislativo 1/93 de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Estas dos sentencias son muy importantes porque marcan un antes y un después de la aplicación práctica de la extinción del condominio. Por eso he considerado interesante ponerlas aquí de manifiesto. El elemento esencial de toda disolución de comunidad es la intervención de todos los comuneros. Las operaciones entre algunos comuneros, no importa la denominación que se utilice, son transmisiones de cuotas. Por lo tanto, si no se disuelve completamente, sino que se disuelve solo una parte, actualmente en la Comunidad Valenciana se entiende que hay una permuta o transmisión de cuotas y no solo se establece este criterio por parte de los órganos revisores tributarios a nivel de la comunidad, sino que también es la doctrina que evacúa la propia Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. En este caso, si no hay disolución absoluta, estamos a una sujeción a TPO o a sucesiones y donaciones, según que se trate de transmisión de cuotas onerosa o gratuita, se devengará la plusvalía municipal, el impuesto sobre el incremento de valor de bienes de naturaleza urbana, y en este caso, como no hay una extinción de condominio, sino que lo que realmente se entiende que hay es permuta o compraventa de participaciones, sí que supone una alteración patrimonial en el IRPF del comunero que transmite, porque se entiende que hay una ganancia patrimonial. Continúo con esta hoja de ruta de la disolución. Para que se entienda extinguida una comunidad, es necesario que sobre el bien o derecho ya no confluyan la titularidad de varias personas y a efectos fiscales es crucial que distingamos entre dos vías, entre la extinción total, y veis que esto es un bien que se disuelve en tres, este es el bien, se disuelve en tres partes y cada una se va a uno de los comuneros, o extinción parcial. En la extinción total, la comunidad desaparece por completo y el resultado es que el bien o los bienes se adjudican a una sola persona o se reparten los bienes entre todos los comuneros, dejando de existir el proindiviso. Como carácter general, es un carácter declarativo, no traslativo, porque es simplemente la concreción de esas cuotas ideales. En cambio, en la extinción parcial, la comunidad se modifica, pero no desaparece, sigue manteniéndose, cuyo resultado es que esa extinción parcial puede denominarse subjetiva si sale un comunero, pero la comunidad persiste entre los demás, o puede ser objetiva, donde sale un bien, pero la comunidad persiste sobre el resto de bienes. En este tipo de extinciones parciales, como os acabo de adelantar por la diapositiva anterior, se considera que es una transmisión de participaciones, que no es una verdadera extinción de condominio y, por lo tanto, no la haríamos tributar, como veremos después, por la modalidad del 31.2 del texto refundido de acto jurídico documentado, sino que tributaría como transmisión o permuta de cuotas por transmisiones patrimoniales o por sucesiones y donaciones en función de la figura. Centrándonos en lo que considera la Administración, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, que es una extinción total de una comunidad romana, os traigo aquí tres ejemplos. El primero es el reparto de un conjunto de bienes. Esto es una comunidad y un bien se lo queda a la persona A, el segundo bien se lo queda a la persona B y el tercer bien se lo queda a la persona C. Es una comunidad de varios bienes que se extingue adjudicando bienes concretos a cada comunero de forma proporcional a su cuota. Es una mera especificación de derechos, no hay transmisión, de forma que, si se cumple lo que establece el artículo 31.2 del texto refundido, se sometería a tributación de acto jurídico documentado, no de la modalidad de transmisión patrimonial onerosa. Segundo supuesto, división de un bien matriz. En la primera comunidad
podíamos tener tres bienes distintos que podían asumir o concretar esa alícuota ideal que tenía cada uno de los comuneros. En este caso, si hay un edificio, lo que podemos hacer es dividir, segmentar, segregar este bien en tres, de forma que una parte se la queda la persona A, la segunda la persona B y la tercera la persona C. En este caso se segrega o se hace una división horizontal del bien, en este caso el edificio, y se adjudican las unidades resultantes a los comuneros. Se extingue la comunidad matriz y se crean propiedades individuales o incluso podrían crearse nuevas comunidades más pequeñas. De la misma forma, estoy con el supuesto anterior. El único hecho imponible, si se dan los requisitos que establece el artículo 31.2 del texto refundido, el Real Decreto Legislativo 1/93, sería someterse a tributación de acto jurídico documentado, no de la modalidad de transmisión patrimonial onerosa. Incluso os digo más, se engloba dentro de esta operación de disolución o extinción total tanto la división como también la segregación. No serían hechos imponibles independientes porque son actos necesarios para poder dar lugar a esa extinción del condominio de un bien matriz. Tercer supuesto, adjudicación a un único comunero de un bien. Tenemos solo un bien, en este caso una casa que no podemos trocear, no es un edificio que sí que podemos segmentar, segregar y hacer su división, sino que es una casa que pierde contenido económico, jurídico, se desnaturalizaría el bien si lo repartiésemos entre las tres personas, se la queda uno de ellos y retribuye, compensa a los otros. Acción, la totalidad del bien se asigna a uno de los comuneros por su difícil divisibilidad y compensa a los demás típicamente, normalmente en metálico. El efecto es que se puede generar un exceso de adjudicación, pero dependiendo de ese exceso, como ahora veremos cuando entremos a hablar de los excesos, si el exceso se produce por una dificultad de la división del bien y se compensa a los otros herederos o a los otros condominios en función de su cuota ideal que tenía previamente, entendemos que tampoco hay exceso de adjudicación y por lo tanto no se sometería a tributación de transmisiones patrimoniales o en el caso de herencia, de donaciones o de sucesiones. Regímenes especiales. El caso de las comunidades de gananciales o de las comunidades hereditarias. Una sociedad de gananciales, ya os he adelantado anteriormente, cuando os he enunciado los dos tipos de comunidades que no tienen un origen fiscal. Reitero lo dicho, la normativa en ámbito de comunidades de bienes es normativa civil. El derecho fiscal no ha plasmado, no ha puesto negro sobre blanco lo que entiende que fiscalmente son una comunidad de bienes. Y además yo creo que tampoco tiene que hacerlo, no es su ámbito competencial. Tenemos que dejar a la rama civil que realmente se encargue de dotar de definición a lo que son este tipo de comunidades. En el caso de la comunidad germánica, como sería la sociedad de gananciales, la regla general es que la liquidación de gananciales está exenta en virtud del artículo 45.1b3 del texto refundido de la ley del impuesto. No olvidéis, aunque ya lo sabéis, pero yo no me quedo tranquila si no lo comparto con vosotros, que la exención de una figura impositiva no exime de la obligación formal de presentación del impuesto. Entonces, si llega a la notaría alguien que quiera extinguir su liquidación de gananciales porque se han peleado los matrimonios, o se quieren separar o se quieren divorciar, tenéis que presentar el modelo correspondiente, marcando la exención de la autoliquidación del modelo 600 y tipificando que es una exención del 45.1b3 del texto refundido. No lo olvidemos. No, si no tiene impacto económico, Sonia, lo sé, pero es una obligación formal y bueno, el régimen sancionador está ahí. Y aunque también comparto con vosotros que el régimen sancionador últimamente está en tela de juicio por los tribunales, porque cada vez es más difícil demostrar el elemento subjetivo y el elemento objetivo, es un régimen que está ahí y que no puedo dejar de comentarlo con vosotros. Atención, excepción crítica. Esta exención no se aplica si existen excesos de adjudicación. Los excesos sí que tienen naturaleza de transmisión y, por lo tanto, sí se someterán a la tributación de transmisiones patrimoniales onerosas. La exención, porque, como bien sabéis, la analogía no se puede aplicar en derecho tributario, tampoco aplica al régimen de separación de bienes, solo aplicaría al régimen de sociedad de gananciales. Esta exención del 45.1b3 solo aplica a la sociedad de gananciales. Esto en cuanto al primer régimen especial. En cuanto al segundo, la comunidad hereditaria, regla general,
la partición de la herencia que extingue la comunidad hereditaria, no hace falta que os lo diga, lo sabéis vosotros mejor que yo, no está sujeta a transmisiones patrimoniales ni a operación societaria ni a actos jurídicos documentados, ya que tributa por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Punto de fricción, mucho cuidado con esto. Si como resultado de la partición de la herencia se crean nuevas comunidades intervivos entre los herederos sobre bienes concretos, la posterior disolución de estas comunidades sí estarán sujetas a transmisiones patrimoniales o a actos jurídicos documentados. Mucho cuidado que no es lo mismo. La partición inicial a partir de la herencia a que entre los hermanos se queden la empresa y otro bien inmueble. Y en ese caso, como os digo, es importante determinar en qué punto estamos y en qué comunidad, si es la de la herencia o es una que se ha creado posteriormente porque han mantenido en comunidad los bienes que se han recibido por herencia. Indicio clave. Se presume que se ha creado una comunidad de intervivos si los porcentajes asignados en la herencia difieren de los que resultarían de la aplicación estricta de las reglas de la sucesión. El tema de extinción parcial, que ya os he adelantado, que en principio por parte de los órganos administrativos las extinciones parciales no son bien vistas, en el sentido de que se entiende que no hay realmente una extinción y por lo tanto lo que subyace es una permuta o transmisión de las correspondientes cuotas. Extinción parcial subjetiva cuando sale un comunero, extinción parcial objetiva cuando sale un bien. Y para muestra, pues gráficas, aquí tenemos el dibujito de antes donde están los tres comuneros dentro y cuando la subjetiva es cuando el heredero, el comunero C sale, pero la comunidad queda con estos dos. En este caso, estos tres comuneros que poseen el bien, C vende su parte a A y a B. Tratamiento fiscal no es una verdadera extinción del condominio porque sigue subsistente entre otros dos comuneros. Se considera que es una transferencia de participaciones, lo que bien conocemos como la permuta de cuotas. Y la consecuencia fiscal es que la operación tributa por transmisiones patrimoniales onerosas. Esto en el caso de la extinción parcial subjetiva. En el supuesto de extinción parcial objetiva, donde en vez de salir un comunero sale un bien, aquí el dibujito es diferente, aquí lo que sale es un bien, manteniendo los tres comuneros. Imaginemos el supuesto de una comunidad sobre 5 bienes. Se adjudica uno de los bienes a un solo comunero y la comunidad continúa sobre los 4 bienes restantes entre los comuneros originales. Aquí quiero traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo 4367 del año 2020, ya han pasado 6 años, que dice que si la adjudicación a uno se compensa en metálico, se considera una verdadera extinción respecto de ese bien y el exceso producido puede no estar sujeto a TPO siempre que se cumpla el requisito de indivisibilidad. Por tanto, se abre una opción en el caso de la extinción parcial objetiva, siempre, como digo, que se cumpla con los criterios que establece esta sentencia del Supremo del año 2020, y es que sea un bien que por su indivisibilidad compleja o imposible tenga que salir, siempre que exista compensación con el resto, al resto de los comuneros con la misma cuota que cada uno de ellos recibe, ese exceso tampoco va a estar sujeto a TPO. Si la compensación es con otros bienes o si se alteran las cuotas de participación sobre el resto del patrimonio, se tratará como una permuta sujeta a TPO. En este supuesto que he querido extractar en la diapositiva, lo que he hecho es alusión a lo que establece o lo que se dictamina en la propia sentencia del año 2020 del Tribunal Supremo. Casos más complejos. Disolución con comunidades superpuestas. Si os fijáis en el dibujo, que es bastante gráfico, tenemos una comunidad principal aquí, luego tenemos una comunidad superpuesta 2 con gananciales y aquí una tercera participación. Ocurre cuando una participación de una comunidad es a su vez propietaria de una comunidad más pequeña. Este ejemplo lo he fundamentado en la consulta vinculante 1839 del año 19. Reitero lo dicho, si tenéis dificultad en encontrar las consultas o las sentencias, yo las tengo todas descargadas en PDF, no tengo ningún problema en enviárosla. Hay una comunidad principal 1, que es esta, que es este círculo más amplio, sobre dos bienes, el bien A y el bien B. Los cónyuges X e Y, que son estos de aquí, que están en gananciales, poseen el 83,3%, es decir, 5/6, y el comunero C, que es este de aquí, posee el 16,7%, es decir, 1/6.
Y la comunidad superpuesta segunda es la propia sociedad de gananciales, que es la que tengo aquí entre los dos cónyuges X e Y, que es, como hemos dicho, como es una sociedad de gananciales, es una sociedad germánica. Operación de disolución. Imaginaros que se adjudica el bien A, que tiene un valor de 216.000 euros, a la sociedad de gananciales, es decir, a X e Y. Y se adjudica el bien B, que tiene un valor de 43.000 euros, al comunero C. ¿Cómo sería el análisis fiscal? Bueno, pues haríamos lo siguiente. Se extingue totalmente la comunidad principal, porque hemos dicho que la comunidad principal es esta, el círculo grande, donde hay dos comuneros, el comunero Z y la comunidad de gananciales compuesta por dos comuneros entre sí, que son el comunero X y el comunero Y. Pues se entiende que hay una especificación de cuotas, por lo tanto, no se sometería a tributación de transmisiones patrimoniales onerosas. La comunidad superpuesta, que es la 2, que es este círculo más pequeño que tenéis aquí, al ser de gananciales no se extingue, se mantiene y simplemente cambia su composición interna. En este supuesto concreto, fundamentado en esta consulta vinculante de hace ya unos años, del año 19, ninguno de los adjudicatarios pagaría TPO, transmisión patrimonial onerosa, por esta operación, ya que se consideraría que hay una extinción total de la comunidad principal, aunque subsista esta segunda comunidad interpuesta, que es la sociedad de gananciales entre los esposos. ¿Cómo tributan los excesos de adjudicación y cuál es la problemática? ¿Cuándo se activa, para que lo entendamos, el hecho imponible? Se produce exceso de adjudicación cuando un comunero recibe bienes por un valor superior al de la cuota de participación en la comunidad que se extingue. Y aquí tenemos una balanza donde vemos que esta sería la cuota original de un comunero y cuando se extingue la comunidad de bienes hay un exceso porque fijaros, de un doblón de oro que tenía derecho a, bueno, pues muchos más. Y de hecho la balanza está descompensada, de forma que con el exceso, con la división o la extinción de la comunidad, hay un exceso de adjudicación. ¿Qué requisitos fundamentales tienen que aparecer para que ese exceso de adjudicación sea agravable? El primero y primordial es que tiene que haber una extinción del condominio. El exceso se calcula individualmente para cada condominio que se disuelve, de forma que si estamos ante varias comunidades con varios bienes que se comparten por origen distinto, como he comentado al principio de la jornada, habría que calcular el exceso por cada una de las comunidades que se disuelven. En segundo lugar, debe haber un exceso efectivo y declarado. El valor adjudicado a un comunero debe ser superior al valor de su participación. Lo vemos aquí en la balanza. No se considera exceso la mera especificación de derechos. Hemos dicho anteriormente que cuando hay una extinción, lo que se plasma es la concreción de la alícuota ideal. Tiene que haber un exceso efectivo y declarado para que realmente se cumpla el segundo requisito y estemos hablando ante exceso de adjudicación. Y en tercer lugar, tiene que haber una contraprestación por el exceso. Si no hay contraprestación, no estaríamos hablando de una transmisión patrimonial onerosa, estaríamos hablando de una donación y en ese caso no sujetaríamos a TPO, sino que sujetaríamos al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y este es el árbol de decisión que yo plasmaría o que utilizaría a la hora de resolver el exceso de adjudicación. Y haría lo siguiente. Me preguntaría, ¿se ha producido un exceso de adjudicación compensado? En segundo lugar, ¿la causa es la indivisibilidad del bien o la imposibilidad de formar lotes equivalentes? No. Es decir, si ese exceso de adjudicación no viene motivado por la indivisibilidad, dado que se podía haber evitado esa forma de reparto, el resultado es que el exceso de adjudicación está sujeto a TPO y fin del análisis. No hay que preguntarse nada más. ¿Qué sucede cuando hay realmente una causa de indivisibilidad? Y sigo por aquí, sí. El exceso era inevitable, es decir, no podíamos hacer otra cosa, porque es un bien que por cuestión económica perdía valor, es un bien que jurídicamente no se podía dividir. Bueno, pues si era imposible, era inevitable esa indivisibilidad del bien, la compensación por el exceso se realiza íntegramente en metálico o equivale o en un valor equivalente como asunción de deuda. Respuesta, no, no se hace en metálico, se compensa con otros bienes. Pues en ese caso, la operación se considera una permuta.
de forma que el exceso está sujeto a transmisiones patrimoniales onerosas. Y fin del análisis. ¿Que vemos que sí, que se compensa en metálico? Pues el exceso es inevitable, porque hemos argumentado antes la primera respuesta de que no se podía evitar el exceso, porque el bien desmerecía si se dividía. Además, si se compensa en metálico y se documenta en escritura pública y se cumple con los requisitos del 31.2, sería la última pregunta. Si sí que se cumplen los requisitos del artículo 31.2, ese exceso de adjudicación no estaría sujeto a transmisión patrimonial onerosa, sino que estaría sujeto a acto jurídico documentado. Repito, deberían cumplirse las normas que se establecen o los criterios que se establecen en el apartado segundo del artículo 31. ¿Que no se cumplen con los requisitos? Pues el resultado es que ese exceso de adjudicación no está sujeto a TPO ni a JD. Me imagino que vosotros en la notaría normalmente lo que estáis viendo son supuestos sometidos a necesidad de escritura pública. Por eso estamos aquí hablando de los requisitos del apartado segundo del artículo 31, porque si no a vosotros el cliente, vosotros no podéis tener esa información de si realmente ese exceso de adjudicación compensado tributaría por transmisiones patrimoniales o tributaría por acto jurídico documentado. Y nota al margen. Si el exceso es gratuito, es decir, si no hay compensación en metálico o bien no hay una contraprestación en otro tipo de bienes o en asunción de deudas, la operación estaría sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es un método. Es posible que vosotros tengáis vuestro propio método dentro de vuestra propia notaría, vuestros trabajadores, vuestro oficial tenga su propio método, pero yo considero que este es un árbol de decisión que a mí me funcionó en su día y obviamente lo voy a seguir utilizando para poder discriminar si ese exceso de adjudicación se puede derivar a una tributación por transmisiones patrimoniales onerosas o se puede derivar a una tributación por acto jurídico documentado. La clave para la no sujeción a TPO, como os digo, es el concepto de la indivisibilidad. Para que un exceso de adjudicación sea inevitable y no tribute por transmisiones patrimoniales onerosas, debe derivar de la indivisibilidad del bien o de la imposibilidad de formar lotes equivalentes. Y aquí mucho cuidado. La formación de lotes equivalentes puede ser un dolor de cabeza, pero tenéis que decirle a los clientes, a las personas que acuden a la notaría, que tienen que investigar o vosotros mismos tenéis que ayudarles, porque si hay otra forma de conseguir un lote diferente que se amolde más a esa materialización de las cuotas, la Administración Tributaria Valenciana lo va a poner en valor. Y por lo tanto, si hubiera una forma de disolver y que con lotes distintos se consiguiera la equivalencia de las alícuotas ideales, pues es un tema que puede surgir y en una comprobación de este tipo de operación puede dar lugar a una comprobación limitada en concreto. No olvidemos también que la carga de la prueba recae en quien invoca el derecho. No olvidemos que vosotros como notarios y yo en este caso como asesora del contribuyente, del ciudadano, tengo que tener mis argumentos y mis pruebas válidas en derecho para poder justificar ante la Administración, si me revisa, que realmente esa indivisibilidad tenía razón de ser, tenía pruebas para poder dar lugar a esa diferencia. ¿Qué tipo de indivisibilidad puede surgir? Material. Que sea imposible físicamente dividir el bien. El ejemplo, lo que he comentado anteriormente, una vivienda. Difícil solución tiene la vivienda. Bueno, se me ocurre, y permitirme la licencia, no sé si habéis visto una película española de un matrimonio que se enfadan y que dividen la casa por la mitad con una línea y cada uno convive en su mitad de la casa. Bueno, pues como veis, eso materialmente es imposible. Hacer un techado o una línea, bueno, además de que la convivencia por sí ya era difícil, materialmente imposible. Segunda imposibilidad de esa división, la jurídica, normativa urbanística, sectorial, las parcelas mínimas de urbanización. En ocasiones el convenio de urbanización te exige parcelas mínimas y tú no puedes segregar entre tus hermanos o entre el condominio diferentes parcelas porque si no llegas a la parcela mínima no puedes participar del proyecto urbanístico. Y se está dando mucho, esto también os lo aviso, que yo aquí en el despacho estoy viendo muchas cuestiones de imposibilidad jurídica por esa dificultad de los proyectos urbanísticos. También puede haber una dificultad funcional si la división hace que el bien pierda su utilidad esencial. Se me ocurre ante
bienes muebles, que si tú separas en una galería de arte parte de los bienes que integran la galería de arte, a lo mejor funcionalmente esa galería de arte pierde valor. Se me acaba de ocurrir ahora mismo. No tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Me ha venido, pues eso, por inspiración divina, que digo yo. Una galería de arte que tenga fama por presentar obra pictórica y esculturas, si tú de ese condominio la separas, puede que funcionalmente pierda la categoría que tenía previamente, es decir, que funcionalmente pues puede que no sea correcta la división. O por último, una división económica, que también podría hacer como ejemplo el que acabo de plasmaros, que esa división provoca un desmerecimiento apreciable en el conjunto del valor que se está dividiendo. Al final, de las 4 posibles causas de indivisibilidad, material, jurídica, funcional o económica, lo que tenemos que hacer es tener pruebas. Ya no digo vosotros como notarios, sino el propio cliente o también nosotros como parte que asesora al cliente, porque al final, si hay una revisión de ese exceso por ese concepto de indivisibilidad, tenemos que ser capaces de demostrar que realmente se ha producido ese exceso porque el bien es indivisible por alguna de estas 4 funcionalidades o 4 perspectivas. Os pongo también en la diapositiva ejemplos: viviendas, plazas de aparcamiento, trasteros, locales comerciales o naves industriales, solares y terrenos. Incluso a nivel de conjuntos, bueno, pues cuando uno vende la vivienda con el garaje y el trastero, si desvinculas el garaje y el trastero, a lo mejor no tiene tan buena venta como si vendes el conjunto de la vivienda con el garaje y el trastero. Son ideas y ejemplos que os he plasmado en esta diapositiva. Otras vías de tributación en esos excesos de adjudicación. Sujeción a acto jurídico documentado, y esto la verdad es que no he sido muy fina con el dibujo, pero esto pretendía ser una escritura de las vuestras, un acta notarial o un testimonio. Pero bueno, la voluntad es lo que sirve. O bien sujeción al impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Cuándo aplicaría la sujeción a acto jurídico documentado? Pues para aquellos excesos de adjudicación que no estén sujetos a transmisión patrimonial onerosa, y reitero, el supuesto de un bien indivisible, inevitable y que se compense en metálico, pero además no olvidéis que para que tribute por AJD sois vosotros, y confío en vosotros que seguro que lo hacéis genial, no tengo la menor duda, que cumplan los requisitos del artículo 31.2, escritura pública, bien inscribible, que no inscrito, bien con posibilidad de inscripción en algún registro, y que la operación que esté en la escritura tenga contenido valuable. Si no hay contenido económico, ¿sobre qué se va a aplicar ese 1,5% de acto jurídico documentado o ese 1,4% en el caso de que la operación se venga en este ejercicio 26, que es cuando entra en vigor esa minoración del 1,5 al 1,4% de acto jurídico documentado? ¿Base imponible? Pues no será el valor total del bien, sino la parte del valor del inmueble, y hablo de inmueble porque teoría del título y el modo, teoría civil, para que se entienda que uno adquiere un bien inmueble necesita escritura pública. Por eso me he centrado en lo que realmente sí que obliga a escritura pública, como es la transmisión de un valor inmueble. Pues el valor del inmueble correspondiente al comunero cuya participación desaparece, es decir, el valor del propio exceso de adjudicación. Y para esto hay una nota, la 2/2019 del Departamento de Gestión Tributaria, que así lo dice. Como os digo, notas y circulares que yo no puedo compartir con vosotros porque es normativa interna y producción interna de los compañeros de la ATV, pero que me consta que así lo referencian, y por eso lo he querido poner aquí negro sobre blanco. En el tema de sucesiones y donaciones, ¿cuándo aplicaría esta figura impositiva? Pues cuando el exceso de adjudicación de ese bien indivisible se recibe sin contraprestación alguna. Se considera que es un negocio jurídico a título gratuito, en concreto una donación. Indivisibilidad. En el ámbito de ISD, la indivisibilidad del bien es irrelevante para la sujeción al impuesto. En cualquier caso, el exceso gratuito siempre tributa. Y un caso adicional es que también tributa por ISD la diferencia si la compensación en metálico es superior al valor real del exceso. Para eso me remito a las normas de los excesos que se establecen en la propia normativa, en la Ley 2987, que regula el impuesto de transmisiones el impuesto de sucesiones y donaciones, la Ley 29.1987. Resumen de criterios. Y después de todo lo que hemos comentado y de la navegación por las diapositivas que hemos ido haciendo, navegación por la disolución del condominio. Vamos a disolverlo. Tipo de disolución: estimación parcial subjetiva,
no hay verdadera extinción, por lo tanto, se entiende que es transmisión de cuotas, tributaría por la primera modalidad, por transmisiones patrimoniales onerosas. Si la disolución es total o bien parcial objetiva, en esa disolución tenemos que plantear si hay exceso de adjudicación. Si no hay exceso de adjudicación porque hay un reparto proporcional a esas cuotas ideales que tenía cada comunero, tributación por acto jurídico documentado, reitero, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 31.2 del texto refundido, porque se entiende que es una mera especificación de derechos. ¿Que sí que hay exceso de adjudicación? Vamos al siguiente paso. Si hay que preguntarse si es evitable o no es evitable. ¿Que es evitable el exceso porque se pueden formar lotes distintos o porque se ha quedado los 3 pisos un hermano o un comunero, pero podía haber hecho otro reparto con los otros 2? Bueno, pues si era evitable, transmisión de cuotas tributaría por transmisiones patrimoniales onerosas. Si no es evitable porque el bien desmerece por la división, ese desmerecimiento, acordaros que hemos hablado de que sea imposible dividirlo a nivel económico, a nivel jurídico, a nivel funcional, pues en ese caso, si no es inevitable, es decir, si tiene que hacerse ese reparto sí o sí, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es si hay compensación en metálica. Si no hay compensación en metálico, se entiende nuevamente que hay una transmisión de cuotas y por lo tanto tributaría por transmisiones patrimoniales onerosas. Y si existe compensación en metálico, volvemos a la figura anterior, a actos jurídicos documentados. Vuelvo hacia atrás porque en la pregunta del exceso de adjudicación, y si decimos que sí hay exceso y vemos que nos preguntamos si hay o no hay compensación, si no hay compensación, estaríamos en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en este caso, ante una donación. La correcta calificación del origen de la comunidad y la naturaleza del exceso de adjudicación son determinantes para una correcta tributación. La clave reside en diferenciar entre una mera especificación de derechos, donde la tributación sería la de acto jurídico documentado, una transmisión onerosa, ámbito de tributación la transmisión patrimonial onerosa, o bien una liberalidad, donde tributaría por ISD. Siguiendo con este esquema y respondiendo a las preguntas teóricamente hablando, soy consciente que luego la realidad supera incluso estas preguntas del sí o no, pero bueno, es un punto de partida para analizar cada supuesto que se plantee en la vida real e intentar dilucidar si vamos por un camino o vamos por otro. Y continuando con la navegación, antes de entrar a los supuestos prácticos que os traigo aquí y para intentar dar luz a lo que he explicado teóricamente, del valor de referencia, bueno, del valor de referencia podía hablar mucho o podía hablar poco. La verdad es que es un tema que durante mi etapa como directora, incluso como subdirectora de la Agencia Tributaria Valenciana, desde el año 2016, pues es un tema que he llevado, he trabajado mucho, he estudiado mucho. Al final, fijaros que nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana, en el tema de la comprobación de valores, era una comunidad muy beligerante. De hecho, yo recuerdo cuando me incorporé en el año 2001 que había obsesión absoluta por hacer comprobación de valores y se revisaban todos los valores que declaraba el contribuyente porque entendíamos que por naturaleza, entendedme lo que voy a decir, la expresión, permitirme la licencia, engañaba. Lo que se pactaba, incluso aunque estuvierais vosotros, aunque hubiera escritura pública, entendíamos que os habían dicho, o nos habían engañado a vosotros y a nosotros. Habían dicho que el bien se compraba por 150 y no eran 150, eran 180, pero bajo mano esos 30.000 euros. Lo digo tan gráfico porque es un tema, como digo, que a mí me preocupaba mucho, porque yo siempre he sido de la opinión que hay que estar a la verdadera naturaleza para la determinación de la base imponible. Es decir, esa determinación de base imponible en los impuestos patrimoniales, tanto en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados como en sucesiones y donaciones, antes de la modificación del año 2022, la base imponible era el valor real del bien o derecho. Y el valor real, según nos enseñaban en la Facultad de Economía, allá por los años 90, cuando yo estudié, era un valor que se acercaba a la definición de valor de mercado. Un valor de mercado es aquel valor donde dos partes independientes en un momento dado, importante la independencia de las partes e importante el momento
procesal en el momento donde se hacía la operación, hacían una transacción y se entendía que eso era un valor de mercado. Si Javier y yo hoy, día 12 de enero de 2026, hacemos una operación y yo le vendo a Javier el bolígrafo y se lo vendo y pactamos que son 3 euros, esto es un valor de mercado porque yo conozco a Javier, pero tenemos independencia. Javier, tú y yo no tenemos vínculo parental, te conozco un poquito de la última vez y ahora, pero no hemos generado un vínculo de confianza, que lo podemos hacer, pero que es cierto que para este ejemplo me viene bien que no lo tengamos. Entonces, esto es el valor de mercado. Llegábamos a la administración y decíamos, no, esa operación entre Javier y Sonia, entre particulares, no son 3 euros. Este boli, por sus categorías y sus características, son 5 euros. Es un ejemplo muy burdo, pero que me sirva el efecto. ¿Qué decía yo en esos momentos? Bueno, la comprobación de valores está muy bien cuando tú tienes que realmente aflorar ese valor real, pero para eso no vale hacer estudios teóricos y decir que este bolígrafo, por su situación técnica que visualmente yo tengo por un estudio, vale 5 euros frente a los 3 que me ha dicho el contribuyente, sino que habría que ver realmente el boli, porque a lo mejor yo le estoy vendiendo a Javier un boli que lo he mordido, que no es un Bic en perfecto estado, y perdón por decir la marca, que no es un boli en perfecto estado. No, que los bolis normalmente valen 5 euros, sí, estoy de acuerdo, pero es que este boli pues tiene mordidas, está en mal uso y demás. Yo tengo necesidad de vendérselo a Javier porque necesito los 3 euros para comprarme la merienda esta tarde. Entonces, siempre yo he sido muy beligerante con el tema de comprobación de valores cuando no había realmente esa visualización del bien. Y hablo de un bien mueble. Imaginaros con un bien inmueble. Yo recuerdo tener actuaciones inspectoras en sede de gestión tributaria, no en sede de inspección, sino en la sede anterior, donde hacíamos una comprobación de valores de un garaje y le decíamos al ciudadano, no, este bien no vale 9.000 euros, este bien garaje que está situado en la calle Colón de Valencia, donde es tan difícil aparcar y donde tan caros están los garajes, no puedes haberlo vendido por 9.000, lo tienes que haber vendido por más y girarle complementaria sin haberlo visto. Y venir el contribuyente en fase de alegaciones a mi despacho, esto es un caso real, y decirme, era en el año 2007, 2006, 2007, aún no tenía yo a mi primera hija, 2006, y decirme, mire usted, es que es un garaje, sí, porque no hemos hecho la corrección en el catastro y tiene la categoría funcional de garaje, pero realmente le traigo fotos porque no es un garaje. Está lleno de pilares y yo realmente lo he vendido, en este caso el comprador, lo he comprado porque para estar con los nietos me viene bien, lo utilizo como para guardar las bicicletas y juego con ellos, pero realmente no tiene la funcionalidad de un garaje. ¿Qué hicimos nosotros o qué hice yo en sede de gestión tributaria? Envié a un arquitecto, compañero, para que fuera a visitar el inmueble y efectivamente eso no era un garaje, eso era pues un localito donde realmente habían 3 bicicletas de los 3 nietos del señor y el señor jugaba. Por eso, con tema de comprobación de valores, yo siempre he sido bastante beligerante, incluso las sentencias que dictaba nuestro Tribunal Superior de Justicia, que incluso llegó a expulsar las órdenes de valoración, yo estaba de acuerdo en cierto modo que si queríamos realmente ver la naturaleza y el valor del bien, había que hacer esa visita presencial. ¿Qué sucedió en el año 2021? Pues que se publica la Ley 11/2021. Yo la llamo Ley Antifraude, pues tiene un nombre muy largo. Ley de lucha contra el fraude y de la aplicación de 2 directivas europeas en el Reino de España. Bueno, pues esa ley es el esfuerzo de muchísimos años de todas las comunidades autónomas para llegar a un consenso de objetivizar la base imponible en los impuestos patrimoniales. Y se consiguió. Esa ley 11/2021, que entró en vigor el día 1 de enero del año 2022, modificó el artículo 10.2 en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, el artículo 25.4 en el ámbito de operaciones societarias y el artículo 31 en el ámbito de acto jurídico documentado del Real Decreto Legislativo 1/93. E hizo lo mismo en sede de sucesiones y donaciones. Modificó los artículos correspondientes a la forma de determinar la base imponible. Ya no se hablaba de valor real, ese concepto jurídico indeterminado que permitía a la Administración ir a comprobar valores. Se hablaba de que el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario es la magnitud conformadora de la base imponible del tributo cuando estamos ante bienes inmuebles. Por lo tanto, con esta modificación del año 22 que entró en vigor ese 1 de enero, cambió la forma de actuar la Administración tributaria en tema de comprobación de valores.
¿Qué sucede y por qué lo traigo a colación? Y os he explicado lo que os he explicado en tema del valor de referencia, porque claro, si el valor declarado en la escritura es inferior al valor de referencia en las disoluciones del condominio, en principio podíamos tener la tentación de creer que esto iba a tributar como un exceso, pero esa tentación hay que erradicarla. Ello solo va a obligar a autoliquidar cada hecho imponible por la modalidad correspondiente, TPO o SAJD, o en el caso de donaciones o de herencias, sucesiones o donaciones, pero el valor de referencia, no olvidemos que no puede generar hechos imponibles por carecer de sustento normativo. Y os traigo a colación para dejaros todavía con cierta inseguridad jurídica, lo siento, pero así lo comparto con vosotros, consultas de la Dirección General de Tributos, la consulta V143 del año 22, la consulta V2597 del año 24 y la consulta V2556 del año 24, que consideran que si el valor declarado es inferior al valor de referencia, se genera un exceso de adjudicación que, como no es compensado entre los comuneros, pues no podemos perder de vista que es una ficción, tributa como donación del condueño. Yo esto no le veo sustento por ninguna parte. Asumo absolutamente lo que Javier publica en los informes que hace en la revista de notarios y registradores. Yo entiendo que esto es una falacia, es un error y no le veo ninguna consistencia jurídica. Claro está que si llegado el caso hay una comprobación limitada por parte del órgano competente, tendríamos que llegar hasta los tribunales, porque es un tema que a priori no hay ni sentencias del TEAR, ni resoluciones del TEAR, ni del TEAR, ni tampoco sentencias. Pues es un tema preocupante. Empezó a sonar a finales del año 2024, pero es un tema que sigue todavía candente, porque no ha habido un pronunciamiento en contra. Yo sí lo hago. Yo entiendo que por la mera aplicación del valor de referencia no puede generarse un exceso de adjudicación. Me parece que no tiene, como decía y como bien dice Javier, sustento jurídico. Pero es mi opinión. Veremos qué opinan los órganos competentes. Nueva infografía, más colores, más dibujos. Extinción de condominio, definición. La disolución de la copropiedad no es una venta, es un acto declarativo, no es una transmisión, por lo tanto no tributaría por TPO. La clave sería normalmente sujetarla a acto jurídico documentado siempre que se formalice en escritura pública y que se cumpla con los requisitos legales que establece el 31.2 y los supuestos especiales que hemos visto anteriormente, el caso de gananciales y el caso de la herencia. No olvidemos que esa exención de la sociedad de gananciales no aplicaría a los matrimonios o a las parejas casadas en separación de bienes, porque, como he dicho, la analogía no aplica en ámbito de derecho tributario. En cuanto al exceso de adjudicación como tributaría, bueno, el exceso sucede por esa descompensación de la balanza y ocurre cuando un comunero recibe bienes por un valor superior a su cuota inicial, con tres escenarios. Puede tributar por donaciones si el exceso se recibe gratis sin ninguna compensación por los demás comuneros. Puede tributar por TPO siempre que el exceso fuera evitable y reitero lo comentado en el árbol de decisión que hemos comentado hace unos minutos, o al final, si el bien es indivisible y hay compensación en dinero, he intentado ser gráfica, aquí bien divisible por tres colores, aquí todo un color verde indivisible, y compensación en metálico, entendemos que el exceso tributaría por acto jurídico documentado con los requisitos del artículo 31.2. Las diapositivas que van a continuación no voy a detenerme, es un árbol de decisiones que, bueno, puede tener interés y como yo lo tenía y yo lo utilizo en ocasiones, pues os lo he plasmado. Si alguien lo quiere no en PDF, sino en desarrollo, no tengo problema en mandarle el link que tengo en relación con ello. Y unos casos prácticos para finalizar, antes de que Delfín asuma su labor de moderador y empiece a compartir conmigo todas las preguntas, dudas y concreciones que desde la otra parte de la pantalla hayáis realizado. Caso práctico, son supuestos muy sencillitos y sin entrar en numeración, simplemente para reforzar lo que hemos tratado durante este ratito. Un bien indivisible, dos comuneros al 50%, una vivienda indivisible, el supuesto de la película, no recuerdo cuál era el título. Pero bueno, si de aquí al final y si no os lo escribiré por el chat, pero es una película que hacen Silvia Abril y la verdad es que es interesante, es entretenida. Adjudicación a uno con compensación en metálico. Solución de este caso, muy sencillo. Hay una extinción total del condominio, hay un exceso inevitable, no está sujeto a TPO,
tributaría ese valor del exceso por acto jurídico documentado siempre que se cumpliesen los requisitos del 31.2. Estaréis conmigo que ya nos gustaría a todos nosotros que fuera tan sencillo como esto, ¿verdad? Que los casos que llegasen a la notaría fueran esto es pan comido, esto vamos, no hay ninguna duda. Caso 2. ¿Qué sucede cuando no hay compensación en metálico? Un bien indivisible se compensa con otro bien privativo y no hay metálico. Bueno, no se cumple el requisito de metálico, hay exceso sujeto a TPO y aquí entiendo que vosotros, no sé cómo lo haréis, yo me lo he imaginado y lo he puesto aquí, que haréis alguna advertencia notarial. No estáis obligado a ellos, pero se me ocurre que puede ser interesante que algún notario o alguna notaria lo pueda incluir como una advertencia notarial. Tema de comunidad hereditaria, no olvidemos lo que he dicho anteriormente en la presentación, origen mortis causa, activo no adjudicado singularmente, diferencia con comunidades intervivos. No es lo mismo la comunidad de origen mortis causa que las comunidades posteriores que se conforman una vez hecho el reparto o la partición. En la partición de la herencia, obviamente, esa concreción tributa por impuesto de sucesiones, no tributa por AJD ni tributa por TPO. Las consiguientes comunidades que se conformen y que se mantengan intervivos por los herederos o por los causahabientes, en ese caso ya tributarían por TPO o AJD siguiendo el mismo esquema que hemos comentado anteriormente. Tercer caso, una herencia con proindivisos posteriores, que es el supuesto que acabo de enunciar. Dos herederos, adjudicación parcial, pero persisten comunidades secundarias. En este caso, la partición hereditaria hemos dicho que no se sujeta ni a JD ni a TPO, tributa por sucesiones. La extinción posterior de las comunidades secundarias sí que tendríamos que analizar en qué situación suceden. Hay que valorar como si se disuelve total o parcialmente. Dentro de la disolución parcial, ver si hay una disolución subjetiva u objetiva y ver que si es total u objetiva sí que puede haber una extinción que se sustente y que realmente no tribute por TPO porque se entiende que no hay permuta de copia de cuotas, o bien si hay exceso de adjudicación tenemos que analizar si esa disolución con exceso era de difícil o de complicada división y la forma de compensación, si es en metálico o es con otro bien. El esquema liquidatorio o el árbol de decisión que hemos comentado anteriormente, pero hay una tributación independiente de la partición originaria de la herencia. Esto es lo que os acabo de comentar. Y el caso práctico 4, salida de un comunero, 3 comuneros, uno sale con compensación, dos permanecen, no hay una exención real, hay permuta de cuotas y sujeción a TPO. El tema de comunidades superpuestas, por el ejemplo que os he puesto del círculo grande donde habían dos partes, que uno era la comunidad germánica de gananciales, pluralidad de orígenes, superposición romana y germánica. Aquí sí que hay complejidad fiscal. Aquí yo os invito a analizar cada caso concreto. Incluso me ofrezco que si tenéis algún caso complicado, encantadísima de poder daros mi opinión. Ahora ya no como miembro de la administración, sino como parte externa, pero bueno, sin ningún problema en compartir con vosotros mi experiencia y mis conocimientos. El caso práctico 5, gananciales y terceros, que es el que este sí que es en concreto el que os he puesto del tema anterior, matrimonio en gananciales, tercer comunero, un solo bien, extinción total de la comunidad originaria, exceso exceptuado de TPO con un criterio que sustenta tanto del Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. ¿Claves para que los excesos de adjudicación se produzcan? Debe ser efectivo y declarado. Ojo con lo que he dicho del valor de referencia. No basta la comprobación de valores, por lo que acabo de decir, y hay que analizar el condominio concreto para ver realmente si se produce y cuáles son las claves de ese exceso de adjudicación. Esquema decisional, por rematar la faena que he comentado anteriormente, preguntar si hay exceso, preguntar si hay un exceso inevitable o evitable, ver si la compensación es en metálico o es con otro tipo de bienes o es con una asunción de deuda y ver al final ese resultado fiscal. Advertencias para vuestra práctica. Esto no sé si llamarle consejos o como queráis denominarle, pero creía interesante ponerlo aquí en la diapositiva. Importante que identifiquéis bien el origen de cada comunidad, que describamos en la propia escritura con precisión la compensación. Yo sé que al final la literatura es más trabajo, pero es tan importante la trazabilidad y que quede bien concreto en la escritura, tanto el origen de la comunidad como la compensación si existe, y evitar calificaciones erróneas, aunque a veces lo que te cuenta el cliente que va a la notaría realmente no es la realidad. Tenéis que
vosotros asumir lo que os dice y en ocasiones pues no comparten o tienen una visión distinta de lo que es la realidad a lo que te están describiendo. Identificación clara del condominio, referencia expresa de la indivisibilidad y justificación del exceso. Son cuestiones que, bueno, que lo dejo a vuestro criterio de valorar a la hora de hacer la redacción correspondiente. Y como decía, la diapositiva más importante de todas, esta. Aquí tenéis el teléfono del despacho, pero yo me siento más cómoda si me llamáis al móvil, que son el teléfono que tienen tanto Delfín como Javier. Y este es mi actual correo electrónico. Si tenéis las diapositivas de mi anterior participación en la cátedra, tendríais el diaz-son@gva.es. Si me mandáis ahí ya no recibo información y no recibo contactos. Ahora, desde este nuevo mail sonia.diaz@cuatrecasas.com a vuestra disposición. Y ahora sí, Delfín, soy toda tuya en el tema de la ponencia. Bueno, en primer lugar, como es obligado, una felicitación por tu exposición. No sé cómo puedes resistir tanto tiempo con las ideas tan claras, tan claras. Vamos a ver, tenemos aquí un par de consultas. Vamos a ver. Aquí hablan de unas dudas. ¿Vale? Eh, las nuevas bonificaciones de la Comunidad Valenciana en el impuesto de sucesiones y donaciones para colaterales son solo por consanguinidad o también por afinidad. Y en general, en la normativa del impuesto de sucesiones y donaciones se entiende que los parientes colaterales por afinidad se entienden incluidos en el grupo 3 o en el grupo 4. Muy buena pregunta. Y para eso yo te voy a dar mi opinión, pero tendremos que ver la letra pequeña de la norma, porque sí que es cierto que solo se refiere a colaterales de segundo y tercer grado y en concreto el ejemplo de la noticia que se publicó habla de hermanos, tíos y sobrinos. La pregunta está bien hecha porque puede ser tanto por afinidad como por consanguinidad. Yo en principio incluiría a todos, pero es un tema que tiene que decirlo el órgano competente, y el órgano competente es la Dirección General de Tributos y Juego. ¿Qué sucede? Que en principio la norma no está desarrollada. Sí que es cierto, de hecho, lo estuve mirando, permitidme que comparta, que lo vuelva a revisar, estuve mirando antes, ayer que estuve preparando la ponencia desde casa, si habían publicado los beneficios fiscales del ejercicio 25 y no había nada de la ley de medidas, cosa que me extrañó, lo confieso, porque si se publicó en el ejercicio pasado, lo suyo sería que estuviera publicado, dame un segundito que estoy buscando a ver si era actualizado. Lo digo porque la letra pequeña, ellos normalmente, los compañeros de tributos y juego, lo que hacen es explicitan o concretan esas posibles dudas que están apareciendo. De hecho, no sé si recordaréis cuando surgieron las deducciones autonómicas del deporte y de la salud mental y del tema audiovisual y el tema de la cuestión del otorrino, publicaron unos criterios interpretativos. Pero como os digo, de la ley de medidas no hay nada publicado de momento. Entonces, para responderte, yo a priori entendería que incluyen todos, pero prefiero ser cauta y remitirme a la futura publicación que hagan desde el órgano competente. Yo, Javier, si te parece, hablo Javier Delfín, en el momento en que se publiquen la letra pequeña, es decir, el desarrollo del beneficio fiscal o de la novedad, os paso los enlaces, porque así lo podemos compartir, pero yo digo lo que a mí me gustaría, lo que me parece de sentido común, pero a veces el sentido común en el ámbito tributario es el menor de los sentidos aplicable. Entonces, vamos a esperar a ver qué nos dicen los órganos competentes, pero de momento no hay nada, ni de beneficios fiscales, ni tampoco de novedades tributarias. Dejadme que comparta, porque así os enseño cómo yo lo busco. Y es una fórmula también. ¿Estáis viendo la página de la ATV? Sí. Vale. Normalmente, para que también lo sepáis y para que no estéis ahí investigando, independientemente de mi compromiso de enviaros el detalle cuando se publique, en la pestaña de información tributaria se publican los beneficios fiscales.
Y aquí están los beneficios fiscales de todos los años y como os digo, aquí siempre hay un desarrollo. Te publican el beneficio y luego hay un desarrollo como unas preguntas frecuentes y dudas que se pueden resolver. Esto en cuanto a beneficios fiscales y también están las novedades tributarias. Si os fijáis en novedades tributarias, deberían estar las novedades tributarias del año 25, que es la Ley 5/2025 que yo os he explicado aquí, que es justo esta pregunta. Cuando entran en vigor las bonificaciones, cuando entra en vigor el tipo reducido, no hay nada. No hay nada de momento. Y en beneficios fiscales del año 25 tampoco aparece porque, como bien comentaba el compañero que pregunta, entra en vigor en el año 26. Está todo parado. Entonces, lo dicho, aquí tenéis la fórmula de buscarlo, pero yo me quedo con el compromiso de enviaros en cuanto esté el enlace para que leamos la letra pequeña y poder saber si realmente se refieren a consanguinidad o también afinidad. ¿Os parece? Muy bien. Otra pregunta. Si en la extinción de la sociedad de gananciales por fallecimiento de uno de los cónyuges le atribuimos al fallecido un inmueble, lo que supone un exceso de adjudicación, pero se compensa económicamente al otro cónyuge, ¿tiene que tributar el fallecido por ese exceso de adjudicación? A ver, repíteme, Delfín. Vamos, Sociedad de gananciales. Yo exactamente, me lo pinto para que me quede claro. Sociedad de gananciales. Fallece uno de los cónyuges. Vale. exactamente. Y el Se inmueble extingue se la lo queda sociedad de el. gananciales Vale. y se le atribuye al cónyuge fallecido, es decir, al caudal hereditario, un Vale. inmueble que supone un exceso de adjudicación, pero se compensa económicamente al otro cónyuge. Vale. ¿Tiene que tributar el cónyuge fallecido por ese exceso de adjudicación? No. No. Porque es un bien indivisible y hay un fallecimiento. Yo no le veo exceso de adjudicación. De todas formas, aunque yo di la respuesta aquí en vivo y en directo, yo con vuestro permiso reviso si tengo supuestos similares, incluso os mando consulta o jurisprudencia que sustenta lo que yo os digo, pero en principio yo no le sometería a tributación por ese exceso. Pero lo dicho, Delfín, yo te mando el sustento jurídico o doctrinal que fundamente mi respuesta o si hay una respuesta diferente, también os lo hago saber. Pero a priori yo no le veo. Muy bien, Porque además hay compensación. No, no, yo no le veo a priori, pero el compromiso es en mandaros los argumentos para que podáis defenderlos si se os presenta un caso similar. muy bien. Aquí tenemos otra duda. Eh, Vamos a ver, creo que aquí habla de los hijos, por razón de herencia, de padre y de madre, han recibido un bien. Entonces, si hay extinción de condominio y las cuotas en los mismos son distintas, yo añadiría o son iguales, tributa o no tributa. Es decir, se adjudican, por ejemplo, dos hermanos en proindiviso un inmueble. Sí, Entonces, una mitad por herencia del padre y otra mitad por herencia de la madre. Si las cuotas son las mismas o si las cuotas que se tienen son distintas y la extinción de condominio tributaría. vale. Este supuesto es uno de los supuestos que contempla esta circular que os he anunciado, que está desde el año 22 y que se ha ido rehaciendo. La primera interpretación que se hizo es que como correspondían a comunidades distintas, porque una Uh -huh. comunidad se forma por la herencia del padre y la otra se forma por la herencia de la madre, lo que entendíamos desde la Administración Tributaria Valenciana era que cada una teníamos que hacer la valoración de ese exceso de adjudicación en cada una de las comunidades que se disuelven por separado. Incluso no permitíamos que hubiera compensación entre ellas, es decir, sin sentido común. Si son bienes recibidos por tu padre y por tu madre por herencia, ¿cómo no va a haber compensación interna entre las propias comunidades? Actualmente me consta que ya se acepta que en este supuesto en concreto, si hay equivalencia de cuotas del fin, es decir, que cada uno percibe en función de su cuota ideal, salvo que el bien sea indivisible y se compense al otro, ahí no hay tributación, no habría tributación. Cuestión distinta es Correcto. si hay diferencia de cuotas. Si hay diferencia de cuotas, yo ahí sí que le veo la opción de tributar por exceso. Ahí sí. Pero si hay equivalencia de cuotas, como os digo, no puedo compartir la circular con vosotros, pero es un tema que quedó claro antes de yo salir
Y es que en este caso sí que se permite que incluso se compensen entre las dos comunidades hereditarias, que es lo que he dicho, es aplicación del sentido común. Si son los mismos bienes de mi padre y de mi madre, pues qué mayor razón para que si hay dos bienes distintos, mi hermana se quede con uno. Hablo de mí en concreto. Yo tengo una hermana y mis padres están muy bien y Dios quiera que me los dejen muchísimo tiempo. Y mis padres tienen su casita de toda la vida y tienen un chaletito en Villar del Arzobispo. De verdad, con olivos. Bueno, pues al final primero, no sé quién fallecerá, como os digo, que fallezcan dentro de muchos años. Primero fallecerá uno y después fallecerá el otro. Mi hermana y yo conformaremos dos comunidades distintas. Si al final decidimos que ella se quede con el bien inmueble de la vivienda habitual y yo me quede con el chaletito, con la casita de campo y los olivos, compensaremos entre nosotras. Y si veo que la casita con olivos vale más, yo le compensaré a mi hermana, pero ahí no hay exceso porque es sentido común. ¿Cómo vamos a tributar encima que son los bienes de mis padres por dos herencias distintas? Someter la tributación es algo sin sentido. Pero os digo que esto es, en el año 22 se entendían que eran comunidades distintas y que no se permitían entre ellas la posible compensación y de las posibles cuotas. Actualmente sí se permite. Muy bien. Un supuesto un poco complejo. Tenemos una herencia ¿Sí? con un bien que corresponde a dos hermanos por indiviso. Vale. Fallece uno de ellos y su hijo, de una manera no voluntaria, sino forzosa, recibe su cuota. Tenemos dos orígenes distintos. Efectivamente. Efectivamente. El primero porque es de la herencia del padre y el hijo recibe por el segundo origen. Habrían Exactamente. dos orígenes distintos, sí. ¿No os he dicho yo que la realidad siempre supera la ficción? Correcto. Sí, Este es que supuesto no lo hemos es planteado. frecuente. Es frecuente, pues sí, habrían dos orígenes distintos. De todas formas, reitero lo dicho, yo estos casos que me estoy apuntando, reviso, dadme unos días que los revise bien y os doy feedback, Javier, con doctrina y con jurisprudencia, porque luego a vosotros os puede venir muy bien, llegado el caso y que se os plantee el supuesto en la notaría, saber por dónde tirar, no solo con una opinión de Sonia, sino con un sustento, un sustrato que os dé tranquilidad. Y otro supuesto. Dime. En el supuesto que tú planteabas respecto de tu familia, hipotéticamente, que tenemos dos inmuebles, Sí. y en un momento determinado decidís extinguir el condominio de uno de ellos. ¿Se consideraría que eso no es indivisible o no entra dentro de esos parámetros porque hay otro elemento en la herencia con el que se podría compensar, aunque no quisierais hacerlo? Fíjate, esto es una extinción parcial objetiva, porque si fuera subjetiva es donde están las dudas, pero al ser objetiva y el bien indivisible se puede defender. Claro, porque pueden tenerse varios inmuebles en proindiviso, Claro, querer extinguir el condominio de uno porque se lo quiere quedar uno y los eso otros es. permanecer en esa posición. Sin problema, se acepta que las extinciones totales y la extinción parcial objetiva puede ser una verdadera extinción, no una permuta de cuotas. Correcto. O sea que sí. Muy bien. Pues no se me ocurre nada más, que no es poco, porque es que has dado todos los supuestos y Bueno, más, y todas las bueno. problemáticas que hay. De todas formas, lo dicho, no dudéis, y lo digo, bueno, tú de fin ya me conoces. Sonia va a Sí. seguir siendo la misma, independientemente de que ahora esté como socia fiscal en Cuatro Casas, pero yo desde que empecé en la administración en el año 2001, como docente también, que gracias a Dios he vuelto a la docencia de una forma intensiva en muchas universidades y de poder compartir conocimiento con diversas asociaciones, colegios y, bueno, pues con todo aquel que quiera que yo comparta con él, yo voy a seguir siendo la misma, de forma que si tenéis dudas, consultas, no dudéis en escribirme un mail o en preguntarme por teléfono y compartiré mi opinión. Encantadísima, encantadísima. Al final, yo considero que lo que tenemos que hacer entre nosotros es dar seguridad a la ciudadanía y que la gente duerma tranquila, porque y nosotros también, Delfín, porque la intranquilidad es lo peor que te puede pasar. Esa inseguridad jurídica, esa incertidumbre es algo que, vamos, que deberíamos intentar evitar, que no depende de nosotros, que depende de los de arriba. Y también es cierto que no solo depende de la administración, porque la administración aplica la norma. El problema es que la norma no siempre es clara,
o, mejor dicho, se somete a interpretación y ahí es donde entran pues ciertas subjetividades, porque va a depender de quién te revise el expediente, de quién te mire la liquidación, de quién observe la autoliquidación y bueno, dejar eso a la subjetividad es peligroso. Y además que está 4 años en vilo, que es la prescripción, entonces siempre que podamos colaborar y dar seguridad al ciudadano, encantadísima. Pues muchísimas gracias, A vosotros. enhorabuena otra vez, que tengas muchísima suerte en tu nueva andadura y Muchas contaremos gracias. contigo para que nos dejes las ideas claras siempre. Muchas gracias a vosotros, Javier Delfín, un placer como siempre. Y lo hago extensivo a la cátedra y a los colegios notariales y, por supuesto, a la audiencia que no he tenido la opción de ver, pero que bueno, que sé que estáis ahí. O sea que muchísimas gracias de verdad. Pues resta ya el capítulo de agradecimientos a ti, Sonia, por la magnífica ponencia, realmente excelente, a ti, Delfín, también por moderar y quedamos emplazados dentro de 7 días. Tendremos a la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, que nos hablará de un tema muy interesante y de mucha actualidad, que son los pactos asistenciales. Buenas tardes y hasta la próxima.